Buenos días, el día de hoy vamos a entrevistar al profesor Fabio Martínez, profesor planta de la Escuela de Ingeniería de Sistemas, que actualmente hace parte de los grupos de investigación de la escuela, como el semillero de visión por computación. Eh, También nos da las asignaturas básicas de la ciencia de la computación, como son las matemáticas discretas. Hoy venimos con el fin de hacerle unas pequeñas preguntas porque estamos realizando un proyecto con el profesor Duan Prat, en un proyecto que estamos realizando para las aplicaciones que tiene el cálculo en nuestra carrera. Entonces, como sabemos que usted realizó sus estudios de postdoctorado en Francia y realizó un aporte al análisis de patrones sospechosos de movimiento, ¿tuvo algunas implicaciones en el análisis de borde durante todo este proceso? Bien, por supuesto. Buenos días, Natalia y compañeros que gentilmente me han enviado la invitación para que yo les dé algunas de mis experiencias. Yo les cuento, si estuve trabajando durante mi postdoctorado en el análisis de movimiento, específicamente en el análisis de video. Y como les comentaba anteriormente, dentro de ese análisis de video, nosotros por lo general lo primero con lo que empezamos es con el análisis de bordes. Una imagen o un video, una imagen es una estructura bidimensional y un video pues es un conjunto de imágenes que pasan a través del tiempo, ¿sí? Dentro de este análisis, el análisis de borde es algo básico, es algo fundamental que nosotros siempre utilizamos como una medida inicial para entender la estructura de lo que se está moviendo. ¿Qué otra relevancia tuvo el cálculo en este proceso? El cálculo multivariable, sí, como les explicaba a ustedes en varias clases, el cálculo multivariable y en general cualquier cálculo son las herramientas básicas que nosotros debemos entender para poder proponer cosas nuevas. Entonces en el cálculo multivariable, en todos los métodos, en todos los algoritmos que nosotros realizamos cada día, siempre está implícito, por ejemplo, el analizar un campo vectorial, un campo de gradientes. El campo de gradientes de una imagen en apariencia me va a indicar, por ejemplo, cuáles son los principales cambios o cuáles son los bordes, que al final cuál es la geometría del objeto que estamos analizando. Pero si lo extendemos a un espacio temporal, ese mismo campo vectorial me indica cuáles son los patrones de movimiento, es decir, cuáles son las derivadas entre el tiempo, y eso pues me va a indicar cuál es el flujo o el campo de movimiento que está desarrollando un video que estamos registrando en el video. Bueno, profe, otra pregunta que tenemos es, como ingeniero de sistemas, ¿usted cree que el avance en las ciencias de la computación depende del avance de las matemáticas? Por supuesto, las matemáticas son fundamentales, y acá debemos cambiar un poco el chip para que nosotros seamos propositivos y competitivos a nivel mundial. Debemos pensar y creer que las matemáticas es lo más importante de nuestra carrera. Como ustedes lo saben, yo estoy en la línea de ciencias de la computación, y ciencias de la computación es la parte formal o la parte más básica de la ingeniería de sistemas, que lo conlleva a uno a primero utilizar las matemáticas para poder resolver problemas informáticos, pero también de forma contraria, a poder con algoritmos, con nuevas propuestas informáticas, con simulación de problemas teóricos, poder hacer aportes en las matemáticas. Otra pregunta sería, en análisis de borde, sabemos que el vector gradiente es igual a la derivada parcial de las componentes x y y. ¿Qué significa que la derivada parcial en una componente sea negativa y la otra sea positiva? Bien, esto es en términos de imágenes. Una imagen es una estructura bidimensional. Entonces, si le queremos calcular los bordes, entonces tenemos que derivar tanto en x como en y. El hecho de que la componente en x sea positiva quiere decir que la diferencia de gradiente es positiva hacia el sentido de las x, y que sea negativa es que la diferencia o la derivada que yo encontré va en contra al eje que yo establecí como positivo de mis componentes.
El que sea positivo o negativo, lo único que me indica es la dirección en esos dos ejes. Entonces, por ejemplo, si capturamos una imagen de mi camiseta, de mi camisa, pues vamos a tener unos bordes bastante bien definidos en el eje horizontal o en el eje de las X, porque la diferencia entre estos píxeles, entre el blanco y el azul, va a ser muy definido y la varianza va a ser alta. Mientras que si tomamos una foto de Natalia y le calculamos cuáles son las derivadas o los gradientes que se ejercen en X o en Y, pues van a ser casi que nulos porque es una textura constante, ahí no hay derivadas visibles. De acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son los recursos de hardware y software que se requieren para realizar el procesamiento de imágenes? Hay toda una gama. Hay toda una gama de recursos. Para hacer cosas tan básicas como el análisis de bordes, pues ya existen muchas estructuras, muchas configuraciones que me permiten hacer incluso eso de manera rápida, de manera online, que en tu celular lo podrías procesar y sería muy eficiente. Existen otros tipos de cálculos que también son basados en bordes, que ya involucran temas como convolución y temas mucho más grandes, que ya se necesitan estructuras especiales de cómputo, y por eso existen las tarjetas gráficas, existen procesadores de alto nivel, existe por ejemplo el centro de cómputo que tenemos en ingeniería de sistemas, el centro de cómputo que ahora es un centro de cómputo nacional, que es unas máquinas grandísimas que permiten hacer cálculos muy complejos o que requieren mucha computación. Entonces para eso hay problemas en imágenes que utilizamos ese tipo de máquinas. Y profe, la última pregunta para acabar. En un enfoque más avanzado, ¿en qué se puede ver implementado el análisis de bordes? En un enfoque más avanzado, podemos hacer por ejemplo un análisis multiescala. Un análisis multiescala es entender el problema de imágenes como nosotros o como nuestro sistema biológico entiende la visión, que él no ve a una sola escala, a un solo eje óptico, sino él ve diferentes escalas, ¿sí? Él ve diferentes tipos de fondos o de profundidades de la imagen. Entonces nosotros podríamos implementar eso para obtener mayor información sobre la geometría del objeto al calcular las derivadas tal y como aparecen en la imagen, pero después aplicarle un filtro gaussiano, es decir, suavizar esa imagen con el fin de eliminar ciertos bordes que no son importantes y volver a calcular los bordes. Entonces me darían bordes más importantes. Luego vuelvo y suavizo mi imagen, o sea, la vuelvo más borrosa y aplico mis bordes. Sumando todos esos bordes, los bordes que permanecieron y que fueron importantes tanto en la primera como en la segunda como en la tercera escala son los bordes que nosotros definimos como los fundamentales o los que mejor representan mi geometría del objeto. Muchas gracias, profe, por aceptar esta invitación y espero nos siga motivando a la investigación. Ok, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues espero sobre todo en mis estudiantes de ingeniería de sistemas que comprendan que la matemática es la herramienta fundamental para vernos diferentes como ingenieros, aportando cosas nuevas, no haciendo más de lo mismo, y pues que sigan tratando de investigar. Muchas gracias.